El problema de ser inteligente es que todos dan por sentado que siempre estás planeando algo. Que dé inicio la reseña. ¿Qué tal mis esquirlados? Bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez hablando del siguiente libro que leí después de Palabras Radiantes, o sea, Elantris. Que se vea. Logré por lo menos comprar la versión del 10º aniversario, pero en realidad diré que más allá de alguna que otra cosa y alguno que otro comentario, pues no tiene nada muy rescatable. A menos que te gusten algunas que otras curiosidades, como lo son un capítulo extra que tenía planeado Brandon incluir dentro del libro, pero que descartó. Y también la aparición de un personaje el cual es nombrado dentro del libro, pero casi llegando al final y que no tiene mucha relevancia, ya que en cierto modo es solamente el personaje cameo que tiene Brandon Sanderson para sus libros. Pero bueno, sin más demora empezamos a explicar de qué es lo que va un poco el libro, o mejor dicho, cómo es la tierra que rodea por lo menos a este libro, ya que para esto tenemos que tomar en cuenta tres mapas principales. Primero es este, en donde podemos ver el continente y sus divisiones, y tal como podemos ver, toda esa parte que dice Jordan está gobernado por una religión que, si bien recuerdo, debe ser el Shuderet. Prepárense porque acá es donde Brandon, como primer libro, exploró todos los nombres posibles. Pero toda la trama va a estar concentrada en ese pedacito pequeño que dice Arelon, que es la parte verdecita donde no domina el Shuderet, y donde podemos ver justamente un poco más arriba la palabra Elantris. Pues esta parte se demuestra con el siguiente mapa, donde también se puede apreciar todas las divisiones que tiene Arelon de por sí. Pero si hacemos un pequeño zoom, podremos ver que por ahí está la palabra Elantris, pues justamente es ahí donde todo se divide únicamente en estas dos zonas: la de las murallas, que termina siendo la ciudad de Elantris, y la parte circular donde podemos ver la ciudad de Cae, donde se ubican los principales monarcas de estas tierras. Como podrán notar, al final la historia se condensa en un punto demasiado pequeño para lo que es el mundo entero que abarca Elantris. Y no solo eso, también queda un poco demostrado que la historia va a transcurrir posterior a una pseudo batalla, pseudo guerra ideológica que hay dentro de este mundo, donde las personas que siguen el Shuderet comúnmente son personas que buscan el dominio como tal. En cambio, las personas que siguen la otra religión, que verdaderamente ya no me acuerdo cómo se llamaba, acá lo encontré, que eres el Korat, que va en torno más que nada a la devoción. Guiño guiño con los nombres que acabo de nombrar. Pues también resulta que los que siguen el Shukorat son gente que adora a las personas que son los elantrinos, quienes son las personas que pueden ocupar la magia dentro de este mundo, haciendo dibujos en el aire, donde pueden o bien sanar personas, intercambiar cosas, o sea, cuando digo cosas me refiero como heridas y demás, haciéndolos bastante poderosos. Lo malo es que la historia abarca después de que haya ocurrido un gran terremoto, el cual canceló los poderes de los elantrinos, haciéndolos ahora defectuosos, puesto que ellos ya no pueden volver a ocupar la magia y que aparte sufrirán de un hambre que no cesará en ningún momento, haciendo ahora que la gente sienta temor de convertirse en ellos, pues también resulta que la gente al azar era elegida como elantrina. De un momento a otro despertaban con la piel totalmente gris y convirtiéndose técnicamente en diosas, porque también eran pseudo inmortales. Aparte de esa particularidad en este planeta, también hay ciertas criaturas llamadas Seones, los cuales funcionan tanto como mensajeros como también consejeros o incluso como teléfonos, pero más a la onda de videollamada. Es increíblemente cómodo, por así decirlo, llevarlos, y que también hay uno que otro que sí termina siendo un poquito más carismático, pero que también sufre la maldición de Elantris, pues ahora si una persona era dueña de un Seón, pues este terminaba flotando eternamente en el cielo de Elantris, pero sin la voluntad de poder hablar. A eso también súmale que en la parte circular donde están ubicados los reyes también ocurrió hace poco una revolución donde pudieron derrocar al rey que estaba de turno para colocar a uno de los principales comerciantes, si no me equivoco, como nuevo rey, y quien obviamente estará al mando de la parte de la ciudad de Cae. Pero quien nos va a importar es su hijo, el querido príncipe Raoden, y uno de nuestros protagonistas dentro de este libro, pues el libro nos recibe con la
querida noticia de que Raoden, al despertar un día X, un día cualquiera, se topa con la sirvienta y esta grita de horror al ver al príncipe, y cuando ve su reflejo se da cuenta que acaba de sufrir el Shout. El Shout es justamente ese proceso cuando una persona se convierte en un elantrino, pero que ahora ya sabemos que se toma como una maldición más que una bendición. Así que nuestro querido príncipe Raoden va a tener que estar en cuarentena involuntaria tras las murallas de Elantris, donde mandan a cualquier persona que haya sufrido en el Shout y asumen que ya ha fallecido. Y ahí nuestro príncipe podrá darse cuenta de la realidad que ocurre tras esas murallas. Aún así, su padre Iadon, rey de Arelon, avisará a todo el mundo de que nadie puede hablar respecto al fallecimiento de su hijo, para que no haya hecho sospecha respecto a nada, ya que increíblemente esto está pasando días antes de que su querido hijo se casara con la princesa Sarene, nuestra otra protagonista, y con quien Brandon trata de experimentar un poco salir de ese tópico de la mujer débil y servicial a una mujer totalmente independiente, pero que tratará de ocultar incluso su inteligencia para que la gente la acepte un poco más, aunque también todo esa opulencia que se manejan los lores, los príncipes y demás no es mucho de su agrado, y que también será un poco el motivo por el cual ella se enganchó un poco a Raoden, ya que este fue el único el cual se dio el tiempo de entenderla, y cuyo amor se te presenta que fue al parecer genuino, pero que tristemente Sarene parece un poco la viuda negra, porque ya ha pasado por un intento de matrimonio fallido y se le suma ahora otro, donde ya nada ninguno ha funcionado, pero que aún así decidirá quedarse en las tierras de Arelon para arreglar un poco las cosas de lo que está pasando, especialmente respecto al rey Yadon. Y dentro de los otros protagonistas principales de esta historia también tenemos a Rathem, quien interpretará al imperio del Shuderet, o sea, los Jordan, y que buscará hacerse con el poder de los elantrinos, o más que hacerse con el poder de los elantrinos, es como eliminar a los elantrinos como tal, o su adoración como tal, sin yo entender verdaderamente el por qué o para qué, no, para qué los eliminarías en vez de hacértelos como tuyos, pero bueno, cosas de religiosos. Pero de todas maneras, fungirá como el villano principal de la obra, ya que tendrá su disputa con Sarene respecto a cuál religión debería de dominar, o más directamente, si acaso los elantrinos son dignos de adorar o de eliminar. Aún así, debo decir que dentro de los personajes que aparecen en este libro, Rathem sí termina siendo uno de los personajes más queridos dentro de la obra, ya que es quien se cuestiona muchas más cosas y quien hace que la trama avance un poco más, a diferencia un poco de lo que es el tema de Sarene y un poquito de Raoden. Raoden igual tiene bastantes capítulos que son como muy... Y Sarene tristemente también se come harto relleno. También ahora, para finalizar, hablaremos un poco de los personajes más secundarios y también los más importantes dentro de la obra. Aviso que igual me saltaré alguno que otro que va a tomar importancia a medida que avanza la obra para no soltar ningún spoiler. Y para iniciar hablaré del primer aliado que tuvo Raoden apenas entró en Elantris, llamado Galladón, un tipo corpulento el cual sabe cómo funcionan un poco las cosas en Elantris, pero que trata de insistirle a nuestro príncipe que no haga mucho esfuerzo, que no saca nada. Pero pese a eso, Raoden obviamente tiene el espíritu de querer avanzar, así que al final Galladón cede y empieza a seguirlo, y gracias a él sabremos un poco de cómo funcionaban las cosas antes ocurriera lo del Raud. Otro personaje es Dilaf, será como el segundo después de Rathem en que lo respecta a su pelea personal de religiones y entre elantrinos y demás, pero que demostrará a incluso más devoción de lo que el propio Rathem podría hacer. También tenemos a Eventeo, quien es el padre de Sarene y quien se demuestra bastante cercano a su hija, pero que insistirá en todo momento de que Sarene debería de abandonar esas tierras. Aún así, dentro de Arelon también Sarene no estará totalmente sola, pues tendrá a su tío Kin, tío que Sarene ama de todo corazón y que igual le brindará ayuda en sus planes respecto a su pelea religiosa contra Rathem, sin contar que tiene también unos par de hijos maravillosos que son un alivio y una ligereza al momento de leerlos. También no olvidar de que su tío va a tener unos cuantos amigos que en el momento que yo los leí los sentí bastante similares al grupo que tiene Kelsier, así como de amigos bastante cercanos, pero no tan carismáticos como estos, en verdad. No hablaré de ellos, ya
diría que igual no son tan relevantes así como al inicio, pero yo te digo que los tomes en cuenta a medida que vayas avanzando en el libro. Ahora que he cubierto totalmente lo que sería con el funcionamiento del mundo, un poco de la magia y también de los personajes dentro de Elantris, creo que es momento de poder hablar de mi opinión sin spoilers respecto al libro. Y no mentiré cuando digo que en realidad este libro es el peorcito. Definitivamente es el que más me costó avanzar. Si bien ahora pude hablar un poco de lo que son los nombres de la religión, el Shuderet, el Shukorat, de Jordan, Arelon, los Aon, los Seones, en realidad cuando por primera vez te lo topas es como, ay, no entiendo qué me están diciendo. De hecho, hay una frase que me gusta acá, pero que decidí no colocarla y que también ahora ya no me acuerdo tanto cómo era, pero era cuando Rathen comienza a pensar un poco en los distintos rangos que se dividen en su religión, y que en realidad no me voy a poner mucho a buscar dónde está esa parte, pero son como 5 rangos distintos de que le da Rathen a Dilaf respecto a qué parte va a funcionar él, y es un trabalenguas increíble, pero que sí te saca un poco. Se nota bastante que este es un libro bastante experimental, por así decirlo, ya que se nota que Brandon quiso como explorar varias cosas que después vemos en los demás libros, en especial, como les dije, el grupo que se presenta acá es bastante similar al grupo que tiene por ejemplo Kelsier después. Tiene bastante creatividad aún así con el tema de la magia, porque en realidad no puedo reconocer a ningún otro mundo o ningún otro lugar que funcione con magias así dibujadas, pero en base a algo. Quizás en alguna historia de rol capaz que haya aparecido algo como eso, pero aún así se lo aplaudo. Y sin contar los nombres, verdaderamente, insisto, en este libro Brandon utiliza muchos nombres, pero que sí tienen sentido, sí hacen que todo como que se sienta en armonía, pero son enredados. Aún así, yo diría que el libro recién va tomando pulso cuando ya vas en la página 400 o 600. Literal, eso ya es más de la mitad del libro. Tienes todo lo demás que o bien lo sientes como relleno o bien sientes que no avanza bien la trama. Por eso insisto con que uno aplaude bastante las apariciones de Rathen, porque Rathen verdaderamente es quien mueve la trama. Raoden, sientes que como de toda su historia hasta el capítulo 400 se pudo haber resumido en 7, 8 capítulos y listo. En la parte de Sarene, pues sí se entiende un poco qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pero sí pasa demasiado tiempo no haciendo gran cosa. Así que en total yo le daría a este libro unos 2 estrellas y medias de 5, porque no siento que sea como la gran basofia dentro de todos los libros de Brandon Sanderson, pero sí algo que o bien lo puedes tomar o bien lo puedes dejar. Y siendo bastante sincero respecto a este libro, para todo lo que es el Cosmere como tal, si lo lees agradecerás por lo menos haber tenido esa pequeña referencia en los demás libros, porque también te diré que de por sí todo lo que conlleva este libro pues no es que tenga tanta relevancia lo que es el Cosmere. Bueno, técnicamente yo he contado 4 personajes que no son los que aparecen en este libro, pero que sí son elantrinos. Pero saber que son elantrinos es bastante wow. De algo me sirvió leer este libro. Así que en sí yo te diría, si quieres la experiencia completa de Brandon Sanderson, sí, definitivamente tienes que leer esto. Y ojalá haberlo leído cuando ya te hayas metido en el Cosmere como tal. Para mí es totalmente obligación tenerlo a la mitad de lo que lleves del Cosmere, porque así vas a estar ya como convencido de que este universo vale la pena. Pero si te quieres saltar alguna historia que de por sí lo más posible es que no te guste como tal, sí, yo diría que lo podrías descartar. Aún así lo encuentro bastante difícil que lo descartes como tal una vez hayas pasado por todo, porque mínimo la curiosidad te va a ganar. Así que eso, vamos a ver hasta acá la parte sin spoilers. Ahora viene la parte con spoilers respecto a partes de la trama del libro de Elantris. Y lo primero con lo que quiero partir es que, manito, como quiero a Raoden. O sea, sé que dije que en realidad Rathen es uno de los personajes más importantes dentro de este libro y quien mueve la trama, pero verdaderamente a mí me cayó bien Raoden. Quien no me cayó o terminó de caerme bastante bien es de por sí Sarene. Me gustaba más lo que pasaba alrededor de Sarene, porque para darte un ejemplo, el tema de Raoden, de empezar a buscar a las distintas facciones que hay dentro de Elantris, sí sentí que se tomó su tiempo para iniciarlas. Sí pudo haberla hecho un poquito antes, entiendo por qué fueron tan después, pero
Yo digo que un buen resumen hubiese hecho. Ahora, lo que viene siendo con el tema de Sarene, yo empecé a sentir un poquito de simpatía cuando ocurrió ese tercer intento de casamiento, cuando trató de casarse con Royal. Cuando intentó casarse con Royal fue como, weón, verdaderamente ojalá nadie toque a esta mujer, weón, porque no puede, no se puede. Manito, vos tratés de casarte con ella, el toque de la muerte. Es el toque de la muerte. Pero que aún así, lo que conllevó también la traición que le hicieron, manito, no. Ahí es donde yo dije, ya, esta historia está valiendo la pena. Esta historia está avanzando. Pero antes de eso, bueno, yo pasé semanas sin poder llegar por lo menos o sea, más allá de 100 páginas. Pero ya pasando eso, bueno, el libro me lo devoré, me lo devoré. Ahora, lo que sí no terminé de entender por completo es todo lo que lleva la religión de Razen. O sea, sí, entiendo un poquito qué es lo que está pasando. Incluso me parece que quien está dirigiendo la religión de Razen, que se llama, mira, por acá lo tengo, el Wyrm, que Wyrm, si no me equivoco, es por cómo se llaman esos como dragones, pero no dragones como tal, esos dragones que en vez de manitas tienen alitas y no tienen nada más. Pero creo que eso es como la misma palabra, pero en vez de una N, una M. Entonces me suena que tiene que ser alguna especie de dragón transformado, un eterno, alguien que tenga, no sé, alguna esquirla, ya llevándolo al término del Cosmere, alguna esquirla de ya sea dotación o devoción. O sea, no dotación y devoción, ¿cómo era? Devoción o dominio, ahí está. Pero que está raro. Y aún así también se siente completamente que esta historia le falta más por contar. Especialmente cuando ya sabes y hayas leído varias partes, cuando empiezas a ver más adelante cosas referentes a este libro, te vas a preguntar ¿cómo hicieron estos personajes o estos elantrinos para poder salir de acá? Y que también estoy segurísimo de que todo lo que pasó con el tema del temblor y el cambio de geografía que tenía antes el lugar de Elantris, o Arelon mejor dicho, sí tuvo que ver esta criatura, le llamaré, que es el que está comandando a los del Shuderet, y que por eso comandó a conquistar, o sea, ni siquiera conquistar, mandó a destruir lo que sería Elantris. Así que algún plan estará por ahí que lo llegaremos a entender quizás cuando, bueno, en todo caso, en estos momentos donde estoy haciendo este video, Brandon ya confirmó de que va a escribir Elantris 2 y Elantris 3. Así que por lo menos la continuación de esta historia sí la tendremos. Veremos qué tanto va a chocar cuando tengas que leer la trilogía en sí, porque te vas a topar con un libro aburridísimo y después vas a pasar a un libro que yo creo que va a ser increíble a estas alturas, gracias a todo lo que ha escrito ya Brandon en este tiempo. También hablar un poquito respecto a el otro personaje que acompaña a Raoden, que es Galladón, que para mí fue, manito, para mí casi pensé que era el prota. Yo en un momento llegué a pensar que era el prota. O más que eso, pensé en por qué él no es el prota. Tiene todos los misterios y sabe demasiadas cosas. Es nuestra fuente de información, pero no sé, algo le faltó. Casi lloré con la casi pérdida de nuestro querido Galladón, y también con la casi pérdida de Raoden, que dije, bueno, creo que ni cagando lo va a matar Brandon, ni cagando. Así que esperaba ese Deus Ex Machina que se sacó de la nada. Pero que la otra personaje que aparece por acá, que era no me acuerdo, pero si alguien se acuerda cuando ve este video, que me lo ponga en los comentarios. La otra personaje que acompañó a Raoden en todo lo que era recuperar el Elantris, cuando fueron al pozo, pero que en algún momento yo vi que no la eliminaron, pero cuando Raoden volvió a despertar los poderes, dibujando una nueva línea que era todo, encima, bueno, aún así me sorprende esa weá de, bueno, tenéis que dibujar una línea más y tenéis todo el poder completo. Y era. Pero después de que Raoden haya activado de nuevo los poderes, pues hizo puff, no volvió a aparecer. Estoy seguro que va a tener relevancia después, en algún momento. O yo no le puse demasiada atención en el momento en que la eliminaron, o va a aparecer después. Porque ni mención cuando ya por fin se casan los dos hay. También insisto con que no hablaré mucho respecto a esa historia extra que hay en esta versión del 10º aniversario, porque si bien
bien se puede teorizar de que el personaje que aparece ahí puede ser medianamente relevante en el próximo Elantris 2, o incluso puede que, claro, en esta historia está descartadísimo, sí sea alguien que el Brandon vaya a ocupar después cuando cree la otra historia, pero no fue muy grato leer la historia, sinceramente. Lo dejé como a la mitad y dije, mira, mientras esto no sea canon, no me interesa de momento. Quizás cuando ya haya terminado todo mi recorrido, leeré las cosas extras que hay en los libros y demás, porque, por ejemplo, todos los libros de Brandon tienen la parte del Arcanus, pero que no, yo no me lo salto, yo lo dejo ahí. Yo digo, entendí la historia, entendí los poderes que se ocuparon en la historia, de ahí saber con más detalle cómo es todo, después, cuando haga un video de curiosidades. Y ya para finalizar, creo que es momento de hablar del personaje cameo que tiene obviamente Brandon para estas historias, el cual es Hoyt, el quien yo siempre me pregunté, ya, ¿en qué momento va a aparecer en esta historia? Yo necesito verlo para saber de que si acaso esta historia vale la pena. Mira tú que el weón aparece como 2 páginas, y es todo. Y es todo, weón, no hace nada. Bueno, sí, hace una encomienda a Sarene y era. Literal, Brandon sí pensaba en él, en Hoyt, como el personaje cameo, que no, en realidad estaba ahí, solamente existía, no actuaba, solamente existía. Es harto distinto a saber quién es a estas alturas, pero ver su poca relevancia que tiene en los primeros libros. Ahí tienes su pequeña aparición en Mistborn y en la pequeña ayuda que hace en este libro, que es bastante distinto a su aparición, insisto, cuando lo ves en El Aliento de los Dioses, y aún más cuando lo lees en lo que es el Archivo de las Tormentas. Aún así, agradezco ese capítulo final, que aún así me deja con un poco de dudas, pero que ahora que ya pude terminar El Ritmo de la Guerra, por fin, entiendo qué es lo que hizo Hoyt en este libro, o por lo menos lo que obtuvo en este libro, dejándome un poquito más tranquilo y sintiendo que sí valió la pena leer este libro. Aún así, quiero saber cómo te fue a ti. ¿Qué tal? ¿Lo disfrutaste? ¿No lo disfrutaste? ¿Te pareció latoso? ¿Lo leerás? ¿No lo leerás? Déjamelo ahí en los comentarios. Sin nada más que decir, mis esquilados, casi se me olvida, vayan a seguirme en mis redes, en TikTok, donde pronto ya hablaré de mi experiencia leyendo primero La Esquila del Amanecer, y alguna que otra cosita, y también en Instagram, donde estaré publicando respecto a los libros que esté leyendo, la serie que esté viendo y demás cosas. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Bye bye.